Estamos en Tailandia, bienvenidos a Bangkok. Bangkok es la ciudad que nunca duerme, la capital de Tailandia con más de 12 millones de habitantes. Esto es Khao San Road, la calle de los mochileros en Bangkok. Como veis, por la mañana nadie diría que es la misma calle. Este es el Wat Po. Dentro de él está el Buda reclinado más grande de toda Tailandia, con 29 metros de longitud. La entrada fueron 200 bahts. Y de aquí tomamos un ferry por solo 4 bahts para cruzar al otro lado del río. Este es el Wat Arun, también conocido como Templo del Amanecer, aunque es curioso que las mejores vistas son al atardecer. La entrada son 50 bahts. Es un templo budista, construido en su mayor parte por porcelana blanca. Esta se desechaba de la vajilla de los barcos en su época. Construido en 1768, alcanza una altura de 77 metros. El MBK Center es el centro comercial más famoso de todo el país. Cuenta con 8 plantas en la que puedes encontrar de casi todo. Para mi gusto, está demasiado orientada al turista.
El mercado de Pat Pong es uno de los mercados nocturnos más antiguos de la ciudad y a su vez es la zona roja más antigua de Bangkok. El mercado cuenta con falsificaciones de mala calidad y además precios demasiado altos. Y en los bares te van a intentar vender el show de ping pong, en los que muchas veces resulta ser una estafa para los turistas. Al día siguiente nos dirigimos a la estación de autobuses de Sai Tai Mai. Desde allí haríamos 2 de las excursiones más famosas de Bangkok. El mercado de Mae Klong, situado a unos 100 kilómetros de Bangkok. Este mercado está situado justo encima de las vías del tren, y el motivo es que el mercado es mucho más antigua que la línea de ferrocarril, y cuando decidieron construir la línea de tren, ellos decidieron que iban a continuar allí. Y de la misma estación puedes hacer la excursión al mercado flotante Dan Nguyen Sueduak. Actualmente este mercado solo vive del alquiler de las barcas a los turistas, a precios muy elevados por supuesto. Nosotros decidimos ir caminando hasta el mercado para intentar encontrar mejor precio, y aún así pagamos 200 bahts en una barca compartida durante 1 hora. Bueno, pues estamos en el viaje de vuelta del mercado flotante y me he encontrado con 2 chicas chilenas. Ellas son Loreto y Estefanía. Hola. Hola. Esta tarde nos iríamos a visitar la Baekje Tower, el segundo edificio más alto de todo Bangkok, con 304 metros. La entrada serían 400 bahts y nos incluiría una copa. Allí conocimos a Josh, un chico alemán con el que más tarde nos iríamos de fiesta.
Bueno, pues hoy nos vamos de fiesta con mi amigo Josh, que él es de Alemania. Ok, dos cervezas por favor, hasta luego. It's a good pad thai, Josh. Primero empezamos la fiesta en Cabo San Road y más tarde acabaríamos en la famosa discoteca Ruta 66. Los tailandeses entraban gratis y nosotros pagamos 300 bahts y nos dieron 200 bahts para bebida. Make me high, but me no laughing. De esto ya no me acuerdo, pero si fuimos al 7-Eleven es porque tendríamos hambre. Bangkok estaba lleno de mercados y de centros comerciales. Este es el Pantip Plaza, únicamente dedicado a la tecnología. Bangkok tiene un montón de transportes diferentes, pero uno de los mejores es el barco, porque no pillas atascos. Y este es el barrio de Chinatown, y es que en Bangkok había muchos chinos. Y este es el barrio rojo de Soi Cowboy, uno de los más modernos y seguros. Allí puedes ir a cualquier terraza a tomar una cerveza, incluso verás a muchas parejas. Estamos en el mercado de fin de semana de Chatuchak, el más grande de toda Tailandia. Tiene unas 15.000 tiendas y cada día lo visitan más de 200.000 personas.
Cada calle tiene una numeración diferente. Y este es el mercado callejero de Pratunam, curiosamente situado junto a la Baiyoke Tower. Y este es Platinum, un centro comercial solamente dedicado a la moda, con un montón de plantas. Bueno, pues ya hemos pasado por el peluquero, también en Tailandia, por unos 2,5 €. Bangkok es una ciudad increíble, a mí me encantó. ¿Me acompañas al siguiente destino? Pues, si no estás suscrito, ¿a qué esperas?